Bajeca, buenos días. Bajeca, Presente. Benítez, Bernal, Casillas, Chávez, Presente. Covarrubias, Espinosa, Flores Aispuro, Presente. Galarza, Presente. Hernández, Presente. Minjares, Murakami, Rodríguez Romero, Serrano Gámez, Soto Cisneros, Valencia Cuen, Presente. Villegas Sotelo. Muy bien, vamos a continuar. Déjenme pongo el pizarrón de una vez que lo vamos a necesitar. Bien, vamos a resolver ese primer problema. Bueno, segundo, ¿no? Resolvimos ayer unos, bueno, la clase anterior unos ya que venían resueltos en la presentación. Y vamos a resolver este que está ahí, el 4.6. Calcule el trabajo total en kilojoules producido por el proceso isotérmico de la figura cuando el sistema consiste en 3 kilogramos de oxígeno. ¿Ok? Les voy a hacer el diagramita en lo que ustedes lo copian en el pizarrón. Proceso isotérmico 600.2 200.
Nos dice que es una compresión. Calcule el trabajo de frontera. Está en kilopascales y metro cúbico por kilogramo. El volumen. ¿Ya lo copiaron? Espérese tantito. Maestro, Sí. hay una tarea para hoy que es de teoría y viene un caso acerca del ejercicio de trabajo de frontera, pero no se nos viene explicado bueno, no sé si sea para hoy, pero pues no se nos viene explicado más que nada más el puro dibujo. No, por eso. Con el puro dibujito podemos resolver. Es para el 7, ¿no? Ya le cambié la fecha de entrega. Está para el 7 de noviembre. ¿Qué día cae el 7? El domingo, El ¿no? domingo. Ujú. Entonces, vamos a avanzar y ya si quieres, una vez resueltos los problemitas, ya vas a ver que sí el puro diagrama nos ayuda a resolver, ¿no? Como en este caso, ¿no? Cheque que todos los datos están en el diagrama. Ah, ok, es que en el diagrama nada más se miraban de primer punto al segundo punto en puras presiones, pero no nos indicaba ningún volumen ni temperatura. Entonces esa era tengo una duda más que nada ahí, el saber que con las simples tablas se puede sacar. Sí, déjame checar, ahorita lo checo y ya te comento más ampliamente, ¿no? Sobre ese problema, ¿no? Ah, ok, gracias. Ahorita déjame nomás le pego una checadita. ¿Sí? Listo, ya podemos pasar a resolverlo. Sí, maestro. Muy bien, vamos a pasar entonces. Voy a presentar. Y... Ahora sí. Muy bien, ahí está nuestro problema. Y no sé calcular el trabajo de frontera para ese proceso. Si observamos el proceso, es un proceso de compresión. En el estado 1, aquí,
de una presión de 200 a 600, por lo tanto es compresión. Y es a una misma temperatura sobre esta isoterma, que es la temperatura constante, es una compresión isotérmica. Y nos pide que calculemos el trabajo. Sabemos que el trabajo sí existe, porque si aquí esta área es el trabajo de frontera. Si existe un área bajo la curva, por lo tanto, podemos calcular un trabajo. Y es un trabajo isotérmico. Mi ecuación de trabajo nos da el volumen, voy a poner este acá, metros cúbicos por kilogramo, las unidades. El volumen 2 lo conocemos, 2.2 metros cúbicos. El volumen 1 no lo conocemos, no nos lo da. Esta es la presión 1 y esta es la presión 2. El trabajo es igual a P diferencial de B. Nada más que tenemos un problemita con esa ecuación. ¿Por qué? Porque como el proceso es isotérmico, esa ecuación se utiliza cuando conozco la presión y cuando cambia el volumen. Es decir, esa ecuación está así como está, de origen, es para presión constante. Y cuando cambia el volumen, ya sea una expansión o una compresión, que se haga más pequeñito, un cambio de volumen a presión constante, de un volumen 2 a un volumen 1. Significa que esta ecuación, esta es para un proceso así. Punto 1, punto 2, presión constante. Esta sería una expansión de un volumen 1 a un volumen 2. Conozco la temperatura 1 y esa sería mi temperatura 2. Mi proceso va hacia allá. Ahí tenemos una presión constante y hay un cambio de volumen. La ecuación esa está diseñada de origen para ese proceso porque así se diseñó, ¿verdad? Observamos que viene de la ecuación de trabajo, fuerza por distancia. La fuerza la sustituimos presión entre área, presión por área, perdón. Y al multiplicar área por distancia se vuelve volumen, entonces nos queda presión por volumen para un gas. La expresión fuerza por distancia es el trabajo, pero para un trabajo mecánico, un objeto que se mueve. Por lo tanto, mi ecuación, como está ahí, no nos es útil. Pero la vamos a modificar y vamos a llegar a una ecuación que va a estar en función de la temperatura constante y no de la presión constante. Esta ecuación está en función de la presión constante. Dice presión por el cambio de volumen. Necesitamos una ecuación que diga temperatura por el cambio de volumen. ¿Okay? Entonces lo vamos a hacer. Se llama por cambio de variable. Voy a cambiar la presión por la temperatura. ¿Qué ecuación es la que me relaciona las tres propiedades termodinámicas de un gas? ¿Cómo se llama esa ecuación? ¿Cuál es la ecuación que me relaciona las tres propiedades de un gas? La presión 1 por volumen 1 y temperatura 1 igual a... ¿No es esa? Esa es para un La- proceso. Ese es para un proceso. Y para un solo estado termodinámico, ¿cómo está? ¿Cómo queda? Ya lo usaron en el examen, ¿no? Me imagino. Era la de PV igual a NRT. Ok. Es la
única, ¿no? No tenemos otra, ¿verdad? Si PB es igual a RT, voy a dejar los moles por un lado porque siempre están implícitos, ¿no? Si quiero sustituir este por temperatura, pues simplemente aquí voy a despejar temperatura. Temperatura es igual a PB entre R, sí, PB entre R la temperatura. Permíteme. Voy a despejar P, es la que voy a sustituir. P es igual a RT entre B. Me le quedé viendo y dije, ¿cómo la sustituyo? Presión es igual a RT entre B. La puedo sustituir aquí. W va a ser igual a RT entre B, porque eso representa P, por diferencial de B. ¿Sí? Observen, simplemente despejé la presión de la ley de los gases ideales. Y como P es igual a eso y la ecuación de trabajo es para un gas, la puedo sustituir ahí. Y me queda RT entre B dB. Y ya me quedó en función de la temperatura y también del volumen y también el valor de R, porque eso está en la ley de los gases ideales. Pero no nos sirve así la ecuación. No nos sirve así porque hay que resolver ese diferencial para que quede expresada en su forma más simple. Entonces vamos a resolverlo para que nos quede expresado en forma más simple. Resolviendo. Vamos a tener que trabajo es igual a R. P es la temperatura constante. Te voy a poner la bolita para indicarte la temperatura constante. Diferencial de B entre B. Lo único que hice fue pasar esta B para allá, porque este es diferencial de B, este es B, y estas son constantes, y como voy a quitar el diferencial, tengo que integrar entre B1 y B2. ¿Ya? Simplemente mando la B dividiendo el diferencial, agrupándolos en el mismo extremo, y sabemos que para poder quitar ese diferencial tengo que derivar, tengo que integrar entre B1 y B2, porque son los límites, ¿no? B1 y B2 siempre. Entonces, esa es la diferencial de 1 sobre X. Aquí es 1 sobre B. Y la integral de 1 sobre X es logaritmo natural de X. Integrando. Sí, la integral de 1 entre X es, perdón, sí, de 1 entre X es igual al logaritmo natural de X. Entre, voy a poner B, ¿no? Que es B. Entre B1 a B2. Sí, es simple, ¿no? La integral de 1 entre X, aquí es 1 entre B. El logaritmo natural de X, pues, el logaritmo natural de B. Ya nos faltaría únicamente sustituir los límites. W va a ser igual a RT, constante, por logaritmo natural de B2 menos logaritmo natural de B1. Al sustituir los límites, hacer la resta, ¿no? Es un gradiente. B2 menos B1, como el logaritmo natural, por logaritmo natural de B2, entonces menos B1. Y también aplicando una regla de los logaritmos para quitar los logaritmos, así en forma de sumatoria. Por una regla de los logaritmos, la resta de dos logaritmos es el cociente de ese logaritmo. Por lo tanto, W va a ser igual a RT, logaritmo natural de B2 entre B1. La resta de dos logaritmos es el cociente, ¿no? Entran su tabla de reglas de logaritmos. Ahí bien.
Entonces tenemos una ecuación, no la vamos a volver a definir, pues ahorita es simplemente para que observen de dónde surge la ecuación, ¿verdad? Anoten en sus fórmulas. W es igual a RT, constante, por el logaritmo natural de B2 entre B1. Observen que ya no está la presión, está la temperatura y los volúmenes. ¿Sí? Por lo tanto, necesitamos los volúmenes. Para el estado inicial 1, sí me da los volúmenes, sí me da el volumen, 0.2 metros cúbicos. Pero para el estado 2 no me da los volúmenes. Por lo tanto, ¿cómo calculo ese volumen 1 para este gas que se está comprimiendo? ¿Cuál ecuación puedo usar para calcular ese volumen? Es un proceso. Para calcular ese volumen 1. ¿Qué ecuación Así va a usamos? ser la de... Correcto, ahora Ah, sí es un proceso. Sí es. Ahora sí es un proceso, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto les das calculando ese volumen para ese proceso de compresión? Calculamos el volumen 1. La temperatura es constante, se cancela. Va a quedar P1, B1, multiplica P2, B2. Volumen 1 es igual a presión 2, volumen 2, entre presión 1. Presión 2, 600 kilopascal, entre 200 kilopascal, que multiplica al volumen 2.2 metros cúbicos. Cancelan kilopascales, nos quedan metros cúbicos. 0.6. 0.6, correcto. 0.6, aquí lo voy a poner. Metros cúbicos por kilogramo. Lo cual significa que ya podemos sustituir en nuestra ecuación. Voy a borrar. Bueno, aquí mismo. Si sustituyo aquí va a quedar, bueno, pero es que R es no va a caber. Voy a borrar aquí. Entonces, sustituyendo en la ecuación, W va a ser igual a R, una R en kilopascales, metros cúbicos, kilomol, 8.31, 44, 72, kilopascal, metro cúbico, kilomol Kelvin. Multiplica la temperatura constante. Me llevo el problema. No tenemos la temperatura. Hay que calcularla también. Es muy fácil calcular la temperatura. ¿Cómo calculo la temperatura? Me faltaron datos ahí. ¿Cómo podemos calcular la temperatura? No tenemos más que una ecuación, ¿verdad? Para trabajar con esto, con la ley de los gases ideales. Aquí utilizamos para calcular el volumen, utilizamos el proceso. No hubo problema con la temperatura porque es constante, pero no la tenemos. Y la necesitamos en la ecuación para calcularla, pero no hay problema. Porque con el estado inicial, conozco la presión, conozco el volumen en el estado inicial. En ese estado, la ley de los gases ideales es PB es igual a nRT. Ahí puedo calcular la temperatura para el estado inicial. Lo voy a poner aquí abajo.
Para la temperatura, 1. Esta temperatura 1 es igual a temperatura 2, ¿va? Por eso es constante. Conozco la presión de 600. Sería PV entre NR, ¿no? sí, NR 600 kilopascal por el volumen, 0.2 metros cúbicos, entre R, el mol no los conocemos, va a quedar en función de los moles, nos va a quedar por mol o por kilomol. La R, 8.31, 44.72 kilopascal, metro cúbico, sobre kilomol Kelvin. Cancelamos kilopascal con kilopascal, metro cúbico con metro cúbico. Nos van a quedar Kilomol Kelvin. sí, lo que pasa es que el metro cúbico es por kilomol. Son 0.2 metros cúbicos por kilogramo. Chanfle nos da por kilogramo. Bueno, ni modo, otra conversión. Metro cúbico por kilogramo. Pero como abajo tengo kilomoles y aquí tengo kilogramos, voy a meter el peso molecular aquí arriba. ¿Qué gas dice que es el problema? Oxígeno. Oxígeno, correcto. 32 kilogramos por kilomol. ¿Sí? Entonces aquí cancelamos kilogramo con kilogramo. Este kilomol con kilomol. Nos va a dar Kelvin. ¿Cuánto da eso? 600 por 0.2 por 32 entre 8.31, 44.72. 461.8 Kelvin. Sí. Muy bien, pues voy a continuar acá arriba. 461.8 Kelvin. Logaritmo natural de B2, 0.2 entre 0.6. Kelvin con Kelvin. Me va a quedar kilopascal por metro cúbico sobre kilomol. Y sabemos ahí que el trabajo siempre necesita un factor de conversión. Ya conocimos el del sistema inglés, ¿no? La vez pasada, ¿no? 1 kilopascal por metro cúbico, ese es más fácil. 1 kilopascal por metro cúbico es igual a 1 kilojoule. Para que lo anoten ahí, ¿no? Y vamos a convertir 1 kilopascal metro cúbico es igual a kilojoule. Entonces simplemente se convierten las unidades. El número va a ser el mismo, ¿no? Con todo eso. 0.2 entre 0.6, logaritmo natural, que multiplica 461.8 por 8.31, 44.72. $4,218. Sí. ¿Esos qué son? Kilojoules. Ah, es que perdón, es que creo que la tengo en gradianes la calculadora. Es que acabo de terminar una clase donde trabajé en gradianes. Lo tengo en normal y me dio lo mismo. Sí, lo te di lo mismo. ¿Cuánto da? 4,218. Punto 6, volumen 2, Negativo, entre positivo. volumen Va 1. negativo.
El volumen 2 entre el volumen 1 es un proceso de expansión. Estoy checando los volúmenes. Punto 2 entre punto 6. Sí, correcto, está bien. Punto 2 entre punto 6. Logaritmo natural por 461.8 por 8.31, 44.72. 4.218, ¿ah? Y da negativo, ¿ah? Sí. Sí. Kilojoules. Y es que, en el libro viene resuelto, pero viene resuelto al revés, como expansión. O sea, no cambia nada, todo es idéntico, pero lo resuelve como expansión. Estoy viendo el dibujo. Y es una compresión. Sí, es una compresión. Por eso me sacó de onda. Entonces, kilopascal, metro cúbico por kilomol. Ah, pero son kilojoules por kilomol. Kilojoule, kilopascal, kilojoule sobre kilomol. No se nos hace eso. Fíjamelo, el problema no nos da. Ah, y nos dice que son 3 kilogramos de oxígeno. Ok, voy a borrar esto de aquí. Todavía no terminamos. Eso es por kilomol. Para 3 kilogramos de oxígeno. Sabemos que esto es multiplicado, ¿no? Por los 3. Lo veíamos en un problema en la clase anterior, ¿no? W va a ser igual a 3 kilogramos. Aquí voy a tener que volver a meter el peso molecular porque son kilogramos y estos son kilomoles. Entre 36, 32 kilogramos por kilomol. Ahora pongo invertido el peso molecular para que se cancele kilogramo contra kilogramo. Y al multiplicar por 4.218 kilojoules sobre kilomol, kilomol entre kilomol se cancela, nos quedan, el trabajo es igual $4.218 por 3 entre 32. 395.5 negativo a Sí. Sí. ¿Sí? Ahora sí. Déjenmelo, porque ya no nos falta nada. Consiste en 3 kilogramos de oxígeno. Muy bien. Observen cómo aplicamos prácticamente lo que vimos en la anterior unidad de competencia, ¿no? La ecuación de los gases ideales, o aplicarla ahí para encontrar la temperatura. Siempre en estos problemas, con un estado termodinámico que tenga 2 datos, puedes calcular el otro. Calculamos la temperatura con el estado inicial. No lo podemos hacer con el estado final, pero ya lo podemos hacer, sí, porque ya habíamos calculado el punto 6. Si lo calculan con el punto 6, les va a dar también 461.8.
Pero en el caso de que nada más conozcan un estado primero y no necesiten calcular el otro, con un solo estado calculan la otra propiedad. Luego calculamos la temperatura con la ecuación del proceso, que es un proceso entre el punto 1 y el punto 2. Y ya lo sustituimos en nuestra ecuación de trabajo, la cual primero integramos, ¿no? Para que observen de dónde vienen. Es la misma ecuación, pero expresada con las propiedades de temperatura, pero queda como logaritmo nada más. Entonces esa siempre va a ser nuestra cabita. Le ponen por ahí una notita que diga trabajo para procesos isotérmicos. Y la otra expresión es trabajo para presiones constantes, para procesos isobáricos. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna pregunta? Al salir negativo, maestro, ¿qué nos representa? El sentido del trabajo se está comprimiendo. El trabajo se está haciendo sobre el fluido. ¿Sí? Lo estamos comprimiendo simplemente. Es lo que nos indica el sentido del trabajo. De hecho, la respuesta sería 395.5 joules, kilojoules, pues. Pero es importante poner el signo para saber que se trata de un proceso de compresión, porque también podemos haber dicho que es el proceso de expansión, ¿no? Entonces, es lo que representa una. Ok, gracias. Profe, ¿Sí? el peso molecular se puede usar como gramos por mol y kilogramos por kilomol y el número que igual no cambia, ¿verdad? Cambia. No, porque son unidades de masa atómica, es el número de protones y neutrones que tienen en su núcleo, entonces no tiene. Igual si fuera el sistema inglés, serían libras por libra mol, y sigue siendo el 32, porque el 32 es el número de partículas que hay en el núcleo del átomo, por eso no cambia. Por eso en la tabla periódica no trae unidades, ¿no? Nosotros le ponemos las que queramos. Muy bien, si no hay dudas, vamos a analizar el siguiente problemita entonces. Nos dice un dispositivo de émbolo pistón con un grupo de topes. Observen que tiene unos topecitos aquí, ¿no? Lo cual significa que este pistón puede subir, puede expandirse, pero tiene un límite hacia abajo. Si lo enfrío, a lo máximo que va a llegar es al tope ¿no? Porque en el tope se nos vuelve volumen constante, porque ya no puede seguirse reduciendo el volumen, ¿sí? Contiene inicialmente 0.3 kilogramos de vapor de agua a un megapascal y 400 grados centígrados. Ese vapor no necesitamos analizarlo mucho, es un vapor sobrecalentado. ¿Verdad? 1000 kilopascales y 400 grados centígrados está sobrecalentado. El lugar de digo por si necesitamos buscar alguna propiedad, que de hecho considero que sí, los volúmenes. Vamos a buscarlos en tablas de vapor sobrecalentado. Dice, el lugar de los topes corresponde al 60% del volumen inicial. Entonces se enfría el vapor de agua y determina el trabajo de compresión si el estado final es 1000 kilopascales y 250 grados centígrados. Sigue sobrecalentado. En la misma tabla de la anterior, ahí vamos a buscar las propiedades para este gas. Sobre todo los volúmenes, porque nos habla de porcentaje. Entonces necesitamos calcular el volumen inicial y sabemos que el volumen final es el 60% del volumen inicial. Y en el inciso B, 500 kilopascales. C, también determina la temperatura del estado final en el inciso B. ¿Ok? Por eso nos dice nada más en el inciso B 500 kilopascales. Como ya no cambia el volumen,
En el inciso B, pues podemos resolver sin la temperatura, pero ya no la pide y la vamos a estimar, ¿no? Entonces voy a hacer el diagramita para explicarlo a detalle en el pizarrón. Es un simple enfriamiento. Se reduce de volumen el fluido, pero tiene un tope. No se puede reducir más de un tope. Y eso pues ya, hasta ahí nos limita, hasta ahí tenemos que calcular, ¿no? Ok, entonces anótenlo mientras que pongo el pizarrón. Anótenlo, anótenlo. Vamos a ver. Está el marcador negro. Ahí está. Vamos a ver. Tiene unos topecitos aquí. Entonces, ¿qué más? Con un grupo de topes contiene inicialmente 0.3 kilogramos de vapor de agua a 1400. En el estado inicial está así. El lugar de los topes corresponde al 60% del volumen inicial. Muy bien. Y luego ocurre un cambio. Se enfría el vapor de agua, de que es determinar el trabajo. Y el estado final, 1 y 250. Y el trabajo. Pues, listo. Ya pasamos al pizarrón. Ustedes me dicen. Sí. Listo. Sí, profe. Y vamos a pasar al pizarrón. Ahí está. Hice otro dibujito por un lado para el estado 2, ¿no?
el estado inicial, nos dice que el diagrama está así. Hay 0.3 kilogramos ¿de qué? De vapor de De agua. vapor de agua. Ok, 0.3 kilogramos de vapor de agua. 1 megapascal y 400 grados centígrados. Como les digo, ese vapor está sobrecalentado. Lo pueden comprobar. Si buscan qué temperatura tiene de saturación a 1000 kilopascales, probablemente la temperatura, lo más seguro es que sea menor de 400 grados centígrados. Y vamos a verificar que está sobrecalentado. ¿Ok? Y nos dice que el émbolo tiene unos pistillos, unos topes. El volumen de los topes es el 0.6, o sea, el 60% del volumen inicial o del volumen total que hay al inicio. Por eso le puse 0.6 por B1 por el volumen inicial. Sabemos que si el volumen inicial es 100 y dice que los topes contemplan o están hasta un volumen del 60%, pues serían 60, 100 por 60%, pues les va a dar 60, ¿no? Y si lo hacen por fracción, 100 por 0.6, pues les da también 60. Sabemos bien que no podemos expresar el porcentaje en las ecuaciones de ingeniería, se expresa la fracción. Por eso me queda 0.6 por B1. Y dice que se enfría, por lo tanto pierde calor. Se va a enfriar. Y pasa al estado 2. Y en el estado 2 nos dice, sigue siendo la misma masa porque la masa pues está ahí, no hay fuga ni nada. La misma presión, pero se enfrió porque perdió calor. Lo cual nos dice, lógicamente, que tuvo que reducirse el volumen. El pistón bajó porque como se enfrió, se reduce el tamaño del volumen por enfriamiento, ¿no? Eso también ya lo hemos analizado mucho, ¿no? Entonces aquí, ¿cuál es la duda que nos queda? Cuando se enfría, ¿hasta dónde llega el émbolo del pistoncito de arriba, el émbolo? Descansa sobre los topes, porque si descansa sobre los topes, significa que el trabajo estuvo limitado a que topara contra los topes. O se quedó arriba, como lo dibujé yo. Hay dos posibilidades. No sabemos si con ese calor que se le retiró, el émbolo descendió sin tocar los topes como ahí, o descansa sobre los topes. Porque si quedó suspendido, el resultado es 1, y si quedó sobre los topes, pues el resultado es otro. ¿Sí? Pero lo podemos saber muy fácilmente. ¿Y cómo lo haríamos? Necesitamos conocer el volumen 1, primeramente. No sabemos cuál es el volumen inicial, pero sabemos que es un gas sobrecalentado. Me voy a la tabla de vapor sobrecalentado y busco ese volumen inicial de 1 megapascal y 400 grados centígrados. Ya voy a tener el volumen, ¿sí? Ahora, cuando se enfría, llega a 250 grados centígrados y también ocupa un volumen ahí, termodinámico. En esa misma tabla donde leí el volumen 1, puedo leer el volumen 2, lo que va a cambiar es la temperatura, porque sigue la misma presión. Y leemos el volumen 2, ¿sí? Entonces ya tengo el volumen inicial y el volumen final de mi sistema, de mi proceso. Ahora, ¿cómo valido hasta dónde llegó? Pues con ese 0.6%. Si multiplicando el volumen 1 por ese 0.6, el dato que yo obtenga lo voy a comparar con el volumen final, ¿no? Si el volumen final es mayor al dato de 0.6 por el volumen inicial, quiere decir que el émbolo quedó por arriba. Pero si el dato leído en la tabla de 250 grados centígrados es menor que el volumen de 0.6 por B1, significa que el
Émbolo está descansando sobre los topes. Ya no pudo bajar más, ahí se quedó descansando. Y en función de dónde quedó, vamos a calcular el trabajo. Por eso necesitamos validar en qué posición quedó ese pistón, ¿sí? Entonces, lo vamos a continuar mañana. Obtengan los dos volúmenes, volumen a 400, volumen a 250. Multiplican el volumen inicial por el punto 6 y lo comparan con el volumen en el estado 2. Como les digo, si el volumen leído en el estado 2 es mayor que el que van a obtener multiplicando por punto 6 acá, quedó por arriba. Si es menor, forzosamente, no quedó por abajo, ¿no? Porque no se puede. Quedó descansando sobre los topes. Y ya con estos datos, ya mañana calculamos el trabajo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de eso? Profe, mañana sí nos va a Sí, dar. de hecho suspendí la clase de mañana, Ah, de ok. laboratorio, la suspendí porque, pues por tantos detalles ahí no me puedo venir a tiempo y le comenté a David que las iba a suspender y iba a haber modo de hacerlas en otro momento, ¿no? Quizás un sábado así, que buscáramos la opción. Sí, las suspendí las prácticas. Mañana nos vemos, sin falta. Maestro, la tarea 10 la puso sigue para ahora, la va a cambiar. Sí, la voy a cambiar entonces. Ah, la 10. Sí, es que la Sí. ya recorrió todas, nomás la 10 la dejó sin recorrer. Y es ahí donde le digo que está lo del diagrama donde no se nos describe como el proceso de lo que vamos a hacer, sino que nada más se nos pone el puro diagrama. Pero la 10 es de la ley, es de la primera ley de la termodinámica, ¿no? Sí, y también viene abajo el día. Solamente es un ejercicio, pero pues tengo ahí la duda. Sí, no, de hecho todavía no, porque todavía no entramos a la primera ley. Entonces, la de trabajo de frontera es así. Esa sí ya la pueden ir haciendo, ¿no? Ok, no. Sí, sí, no. Conforme vayamos avanzando con el tema, es la tarea que me van a ir entregando. Sí, Me pone retardo, por favor. sí, apellido, Murakami. Murakami. A mí también, profe. Apellido, Villegas Sotelo. Villegas. Ok, ¿alguien más? Yo también, profe. Covarrubias. A ver, primero uno, ¿cómo? Covarrubias. Covarrubias. Muy bien. Y Casillas. Casillas. Listo. Minjares. Minjares. Rodríguez. ¿Alguien más? Benítez. Benítez. ¿Listo? ¿Alguien más? Profe, a ¿Eh? Chávez. Chávez. Cuando dijo presente. Sí, escuché. Estefania, sí. Profe, estoy yo. ¿Apellido? Bájica. Bajeta. Sí. Quien tiene falta es Bernal, Espinosa, Serrano, Profe, yo dije presente, Bernal. Bernal. Ah, muy bien. Ahí está, ya te había puesto falta. ¿Alguien más? Yo igual, Espinosa. Espinosa. Muy bien, entonces nomás nos faltan Serrano y Soto. Ahora sí. ¿Cómo cree? Yo sí estoy. Soto sí estoy. Pasó Soto, pues. Según yo se había hecho presente. Sí, no, es que a lo mejor, luego, a lo mejor no alcanzo a escuchar, ¿verdad? Muy bien, entonces estamos todos. Pero ahí hubiera empezado, no, estamos todos ya. Está bien, perfecto. Qué bueno, nos vemos toda mañana entonces. Profe, ¿me puedo quedar a hablar con usted? Sí, claro, adelante. Sí, claro que sí. Ay, profe. Bye, nos vemos Bye, mañana. maestro, adiós. Bye. Bien. Profe, le quería preguntar si pasa algo si me retraso en los pagos de la colegiatura, porque tocaba ayer, pero según mi papá tocaba ahora y pues la verdad yo no me acordé. Entonces pues quería ver qué pasa ahí. No, pues, puedes pagar ya pagaste. Mandamos a pagar hoy. No, sí, no hay problema. Marcan una fecha, pues, pero, claro, si no pagas, si pasan los días y los días, entonces te van a empezar a cargar, intereses y ese rollo, ¿no? Pero si se vencía ayer y pagas hoy, no pasa nada. Ok, y si, por ejemplo, me queda la de diciembre, ¿la puedo pagar antes de tiempo? Sí, también la puedes pagar adelantada. Ah, ok. Tienes la ficha de pago, ¿no? Con esa puedes Sí. ejercer el pago. Sí, no hay problema.
Ah, ok, muchas gracias, profe. De nada, hasta luego. Hasta luego. Bye.